Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy tenemos un vídeo muy interesante y vamos a analizar Game Pass desde un punto de vista más extenso sobre cómo influye de manera positiva, sobre todo en las terceras, es decir, los third parties, y cómo es bueno para todos. ¿Ok? Vamos a analizarlo de una manera más seria, más calmada, más pausada. Y bueno, antes de nada, como siempre, agradeceros a todo el apoyo, todos los que os suscribís nuevos, los que lleváis todo el tiempo, los que dejáis likes, los que comentáis. Gracias a todos. Y también agradeceros a los que poco a poco os vais sumando a la familia de miembros del canal, en la que me ayudáis muchísimo a seguir creciendo y a seguir cumpliendo metas y objetivos. Y obviamente una mención especial al primer Extason, que ha sido Sonermouth 5. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias por tu apoyo, tío. Me ha sorprendido muchísimo y de verdad que se agradece una barbaridad. El resto de miembros también, obviamente, sabéis todos quiénes sois. Al final del vídeo, de todas maneras, como sabéis, ya estaréis en los créditos habitualmente. Lo que pasa que es un proceso que teníamos que crear y que ya, gracias a Dios, pues está hecho. Así que dicho esto, chicos, vamos a empezar ya con el vídeo. Vamos a empezar con el tema de Xbox como herramienta de marketing. Así que empezamos. Bueno, como sabéis, Game Pass, si sois jugadores de Xbox, de PC o de xCloud incluso, sabéis las bondades que como usuario os aporta Xbox Game Pass, con muchos contenidos día uno, muchos juegos añadidos de tercero que seguramente más de uno estaríais deseando de jugar, y al precio de la suscripción podéis disfrutar de ellos y sin coste adicional, o sea que es maravilloso para el jugador. Eso yo creo que no hay ningún tipo de duda, nadie en su sano juicio va a criticar la bondad que tiene Xbox Game Pass a la hora de darle beneficios al usuario. Me he pasado vídeos y vídeos, podcasts y podcasts hablando de lo bueno que es Game Pass para nosotros. Los servicios en general de Microsoft, cómo nos tratan de 10. Pero ahora llega la gran duda que tantos han prejuntado en internet, tantos accionistas, tantos usuarios, bueno, accionistas ya me entendéis, que es un poco cómo este gran servicio se está convirtiendo también en una gran herramienta de marketing para Xbox y terceros, y en eso es lo que quiero basar el vídeo, en cómo, más allá de darle buenas cosas al usuario y obviamente el propio ecosistema Xbox atraer usuarios, o Xbox ha conseguido mejorar o conseguir una gran cantidad de impresiones, de interacciones, y es lo que vamos a analizar en este vídeo. Así que bueno, como sabéis, obviamente el cambio de tendencia que hemos estado viendo en las empresas de terceros a Game Pass es más que obvio. O sea, a mí me dio la sensación que al principio, cuando comenzó esto de Game Pass, muchas empresas o sí, muchas editoras y desarrolladoras se mostraban bastante reticentes, tenían bastante reparo al uso de Game Pass. Ha habido muchísimos ejemplos que han criticado, incluso muchísimos estudios desarrolladores. El último ejemplo que hemos tenido es el de Joseph Fares, aunque luego sus juegos están en Game Pass, pero es lo que os digo, al final creo que es una situación, como siempre ya he hablado, de win-win tanto para unos como a otros. Y ya al principio sí es verdad que estaba ese paradigma de decir que era un servicio para sobre todo los indies, para tener esa visibilidad y dar a conocer un juego. Pero hoy en día no es así. Tenemos el ejemplo de Sega, de las declaraciones de Sega, en el cual han hablado de cómo han hecho crecer la saga Yakuza o el juego del Hospital, el nuevo Teen Hospital, no me sale ahora el nombre, el sucesor espiritual de Teen Hospital, no me sale ahora el nombre, lo siento mucho. Pero cómo esos títulos han sido muy ayudados por Game Pass y ha sido un empuje brutal tanto para conocer la saga como para conocer número de jugadores, etcétera, etcétera. El mayor ejemplo obviamente es el que ya he mencionado previamente, que es el de la saga Yakuza, que en mi opinión y en la de las ventas y los números, eso no son opiniones, esos son datos, Yakuza Like a Dragon ha sido un juego que, según se interpreta por parte de diferentes analistas, es un juego que ha vendido muchísimo más gracias a que la saga se dio a conocer al haber entrado en Xbox Game Pass. Y obviamente aparte la calidad innegable que tiene ese juego. Sega, Square, Bandai Namco, faltan poquitas grandes editoras en apoyar a Game Pass. Bueno, EA lo tenemos más que claro con el EA Play. Tal vez Activision es la que tiene la asignatura pendiente, y Ubisoft, pero Ubisoft ya hicimos un vídeo en el cual obviamente mencionamos que está muy caliente que puedan entrar los títulos de Ubisoft en el Game Pass, porque ya os digo, sirve tanto para reavivar sagas como para darle notoriedad incluso de cara a futuros lanzamientos, de cara a futuros lanzamientos de DLCs, etcétera, etcétera. Pienso que es una condición muy buena, porque obviamente además estas desarrolladoras reciben, aparte de obviamente jugadores, reciben dinero por estar en el servicio. Así que es una cosa que les viene muy pero que muy bien. Así que sí, chicos, el cambio de paradigma es bestial. Xbox Game Pass ha pasado de ser un servicio al que las grandes empresas se mostraban reticentes a ser un referente en la industria, en el que todas las grandes o la gran mayoría de
editoras y desarrolladores quieren formar parte de él, y según se habla y se menciona en los últimos círculos insiders, hay lista de espera o cola o como queráis llamarlo para entrar a Game Pass. Así que sí, Game Pass es importante, y Game Pass a día de hoy se ha erigido una figura muy respetable y muy interesante dentro de la industria de los videojuegos. Ahora me gustaría hablar de cómo sirve el Game Pass como herramienta de marketing. Como sabéis, los juegos día 1 de Game Pass nos hacen plantearnos hasta qué punto es la rentabilidad de un juego. ¿Hasta qué punto las ventas? ¿Hasta qué punto tal? Obviamente no tenemos cifras de ventas de Outriders, pero lo que sí sabemos es que la herramienta de marketing de Game Pass es abismal. En pantalla tenéis ciertos números de cómo vamos a ir pasando durante un ratito, ciertos números de cómo Outriders aumentó sus búsquedas en Google, se duplicaron o triplicaron desde que se confirmó que iba a entrar en Game Pass, así como llegó a ser trending topic en Estados Unidos, o incluso los usuarios de Steam batieron récord absoluto en un lanzamiento de Square Enix. O sea que creo que a Square le ha venido muy bien que Outriders esté en Game Pass. Como sabéis, los servidores han sido sobrepasados, el juego ha estado jugadísimo por todo el mundo, ha estado en los tops de Twitch. Ha sido un juego muy exitoso, ha sido una nueva IP que ha superado en números en Steam incluso a una de las IPs más importantes de la industria de los videojuegos, como es Borderlands. Obviamente, de los pocos indicadores que tenemos es el de Steam, de jugadores simultáneos, pero sí tenemos números como los o clasificaciones como las que ofrece Xbox en la Store, en la cual podemos ver y podemos interpretar que Outriders es uno de los juegos más vendidos en Xbox, así como más jugados en por lo menos la gran mayoría o los grandes países o las grandes masas de usuarios de jugadores de Xbox en diferentes países. Por tanto, parece que es más interesante de lo que creemos entrar en Game Pass. Ahora veremos qué ocurre con MLB The Show 2021, pero todo parece indicar a que va a volver a ser otro exitazo dentro de que es un deporte para ciertos países. A lo mejor en mi país, España, no es tan interesante, pero países como Estados Unidos, como República Dominicana, como Puerto Rico, como México, como incluso Japón, es un deporte que es de los más importantes o de los más principales, y creo que va a tener un éxito bestial. Por tanto, podemos decir que en términos de dar a conocer una marca, dar a conocer una IP, dar a conocer un producto, el estar en Game Pass día 1, como a las pruebas nos remitimos con Outriders, un juego que incluso cuando se lanzó la demo, las impresiones, como habéis podido ver en el gráfico, no han sido tan altas. En el momento en el que se anunció en Game Pass, aquello reventó. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Outriders han sido un éxito, veremos a ver qué pasa con MLB The Show. Pero bueno, aparte de MLB The Show, creo que si tiene un sistema, no conozco muy bien el título, pero si tiene un sistema parecido a Ultimate Team, con micropagos de cromos o para montarte un equipo para jugar online, creo que también es una cosa que va a venirle muy bien. Así que, volvemos a repetir, es un acierto que Xbox consiga atraer estas marcas a Game Pass, porque primero, tener un servicio como Game Pass y ir añadiendo contenido, porque es necesario, al final es un servicio de suscripción, como pasa en Netflix, como pasa en Disney Plus, como pasa en HBO, tienen que ir nutriéndolo de contenido constantemente para que la gente se siga suscribiendo. Y si es verdad que la gente que normalmente prueba Game Pass repite o se queda. Yo, poca gente, a ver, no es una estadística, no tengo un medidor, pero de toda la gente que conozco, creo que nadie, sinceramente, ha probado Game Pass y no se haya quedado. Salvo que lo quiera específicamente para un juego y haya decidido al final comprar ese juego sin más. Pero la mayoría de la gente se queda. Entonces, para que se queden tienes que nutrirlo de contenido constantemente, y esa nutrición de contenido, esas noticias de que vamos a meter esto, vamos a meter lo otro, eso también te da impresiones, eso también hace que tu marca esté en boca, eso hace que también que tu marca esté en las tendencias de las redes sociales. Al final es todo un círculo muy grande en el cual Xbox se ve beneficiada por todos lados. ¿Ok? Es una maldita locura. Entonces, Outriders ha sido un éxito, MLB Show ha sido un éxito, y como os digo, hay cola para meter los juegos en Game Pass. Así que sí, podemos decir que es una herramienta, aparte de una herramienta para ganar dinero, porque volvemos a repetir, entrar en Game Pass no es gratis, entrar en Game Pass le cuesta la pasta a Microsoft, como es obvio. Aparte de eso, tu marca
crece muchísimo y el ejemplo ya os digo, es que es lo que os estoy diciendo. Outriders ha sido más jugado que muchas IPs icónicas de videojuegos en Steam. Y en Steam hay que pagar el juego por caja. Y creedme, si un juego se busca en Google poco, la salida en Game Pass hace que crezcan, como habéis visto en el gráfico, de una manera bestial, pues es lógico y es coherente pensar que le ha venido muy bien a Square Enix que Outriders esté en Game Pass día 1. Así que dicho esto, ya sabéis aparte que van a venir más juegos de terceros, que esto es solo el principio, ya lo hemos avisado en el podcast, lo avisé yo previamente en Twitter este fin de semana pasado. Van a venir muchos juegos de terceros día 1 a Game Pass. Las editoras se están pegando por ello, ¿ok? Tenedlo en cuenta. Y aquí podemos llegar un poco a la especulación. Hay gente que está hablando de que Back 4 Blood, para mí Back 4 Blood es una opción muy interesante. Pro Evolution Soccer 2022 es una opción muy interesante. Hay gente que habla de Battlefield 6 a la hora de reavivar la franquicia después del grave varapalo, el gran varapalo y el gran fracaso de Battlefield 5, que fue bastante meh. Se habla también de, no sé, de muchísimos títulos que pueden entrar día 1 en Game Pass. Y por un lado sirve, como os digo, marketing para la marca que produce y edita y desarrolla ese juego. Marketing para Xbox porque está en boca de la gente. Y además a Microsoft le sirve como una segunda arma para tapar la carencia first party hasta que realmente podamos llegar a ver los frutos de Xbox Game Studios de verdad funcionar, porque obviamente comprar, montar y desarrollar productos no es una cosa que se consigue de la noche a la mañana. Es levantar un imperio, el imperio romano no se levanta en un día, como es obvio. Roma no se construyó en un día, que se dice, perdón. Y no sé, o sea, yo pienso que al fin y al cabo esto es, por un lado, suplantas esa falta de first party, por otro lado das un contenido que la gente es atractivo, porque a quien no la trae con jugar a un juego día 1, aunque no sea el juego que más te interesaba. O sea, yo el Outriders le metí una tralla, viste, y el análisis me ha encantado. Yo el Outriders no lo iba a comprar. A mí eso me alegra, me hace que el servicio me guste aún más, crea sensaciones positivas. Y yo como consumidor o muchísima gente más le va a ocurrido lo mismo que a mí. Entonces, no sé, ya os digo, suplen la carencia, porque si no estaríamos diciendo, no nos meten nada, hasta el Halo, hasta el no sé qué, pero en cambio con juegos como Outriders, con juegos como el MLB The Show y con lo que está por venir, que sí, que hay gente que dice que hasta que puede venir el Resident Evil 8, yo veo una probabilidad muy muy baja, pero se habla de que incluso Resident Evil 8 Village podría entrar día 1 en Game Pass. Lo veremos, pero yo lo veo muy 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 complicado, pero bueno, ahí tenéis la pizquita de sal. Cada uno depende de la sal, como gusten las comidas, lo tenéis ahí. Pero ya os digo, más títulos van a venir. Back 4 Blood calienta bastante. Battlefield calienta. Lo que os digo, algún juego de fútbol. Veo más a Pro que a FIFA. No sé, cositas que pueden venirse. Y ya os digo que el Game Pass es un crecimiento constante. Que esto no es una excusa para atraer a la gente. Y ahora luego ya no. Esto va para arriba, las editoras se pegan por ello y las editoras lo quieren. Porque el marketing y las impresiones en las redes y en todos lados, en internet en general, hace que crezcan una barbaridad, como habéis podido ver. Entonces, no sé. Aparte, también me gustaría comentar un poco cómo Game Pass al final no solo es el pago del servicio, sino que consigue que aumente el compromiso de los usuarios en el ecosistema. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, Game Pass no es solo pagar el Game Pass. Game Pass conlleva que a lo mejor algún día te compres una consola más cara, que te compres un mando, que te compres otro mando, que te compres un Razer Kishi, que te compres un DLC, como os he dicho antes, que introduzca una nueva saga como puede ser Yakuza, que te compres unos cascos, que te compres unas baterías para el mando, que te compres 1000 cosas, venta de DLC, como he dicho, introducción a sagas nuevas. Horas de juego también obviamente hace que crezcan y hay gente utilizando tus máquinas, que al final eso creáis que no, pero a la hora de datos, etcétera, etcétera, también es bueno para una gran empresa. Así que no sé, chicos, o sea, yo creo que es más que obvio y más que lógico que Game Pass está sano, que está más sano que nunca, que está fuerte, que está más fuerte que nunca, pero que es solo el comienzo de las cosas tan grandes que van a venir. Y según nos están diciendo y nos están avisando, ya solo de terceros, lo que vendría de terceros día 1 Game Pass, nos puede volar la cabeza. Así que bueno, no tengo mucho más que añadir, chicos. Agradeceros ante todo el apoyo, agradeceros ante todo la compañía. Si os gustan mis vídeos, ya sabéis, darle a like, suscribiros, que no cuesta nada. Y la mitad de la gente que ve mis vídeos ya sabéis que no estáis suscrita. Os dejo con todos los miembros del canal, que como sabéis estoy muy agradecido a todos. Os mando un beso enorme, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.